de regreso estamos con ustedes en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Ustedes siempre me ven, ¿verdad? Cuando me ven con esa sonrisa es porque estamos en el momento del invitado que tenemos para ustedes en el día de hoy. El invitado que tenemos para ustedes en el día de hoy es una mujer y ustedes saben que la satisfacción que siempre siento por el invitado que tenemos, por la calidad del invitado. Yo siempre le he dicho, las informaciones hay que tomarlas, ¿verdad? Hay que buscarlas, pero hay que ver quién nos las suministra. Entonces, cada semana, pues, que tenemos un invitado, yo me siento feliz porque de verdad que me encanta la calidad de invitados que siempre tenemos para ustedes. Y en el día de hoy, pues, tendría que ser, ¿verdad?, igual de satisfactorio para nosotros. Nosotros en el día de hoy le dijimos que íbamos a hablar de un tema que tiene que ver del estómago, del intestino, y para ello el médico especialista es el gastroenterólogo. Pues la persona que tenemos en el día de hoy es una mujer, es médico gastroenterólogo, pero tiene una especialidad que aparentemente, entiendo yo, nueva, ya nos dirá, que es la neurogastrología. Me quedé gratamente sorprendida porque dije, pues vamos avanzando, ¿verdad? Nada más no es la tecnología que avanza, también la medicina avanza y qué bueno que avance porque la doctora se ha preocupado realmente por mantenerse actualizada, por investigar y me parece que de las pocas profesionales en estas ramas que tenemos en el país. Realmente ella realiza una serie de actividades de periplo en muchas, en otros canales, en otros programas, por esa inquietud y ese conocimiento que ella tiene del tema. Pues tiene formación nacional e internacional en diferentes aspectos y en diferentes áreas. Así que bueno que tenemos con nosotros hoy a la doctora Tami Beltré. Hola, doctora. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un honor compartir con ustedes este escenario. Gracias, doctora. Doctora, yo me encanta ver que la gente joven se prepara, estudia y se mantiene a la vanguardia de lo que es el conocimiento. Y usted, pues por lo que yo he podido ver, me refirieron de usted y lo que yo pude encontrar de usted realmente se mantiene ante la vanguardia de ese conocimiento. Explíquenos qué es esa especialidad de neurogastroenterología. Muy bien, bueno, la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de la relación del eje cerebro-intestino y actualmente microbiota intestinal. ¿Por qué surge esta? Por la necesidad del grupo de pacientes que iba de médico en médico, no mejoraba su situación y no se comprendía bien el por qué. Ahora sabemos que por una hiperexpresión neuronal, recordar que el segundo cerebro que tenemos en nuestro organismo está en los intestinos, y quizás por esa situación en ese momento aparece la neurogastroenterología para darle respuesta a esta condición, a estos males. Ahí vamos a tener el síndrome de intestino irritable, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento, la dispepsia, la distensión abdominal, en fin, un sinnúmero de enfermedades que trata el médico general, pero cuando quizás se hace un poco más refractario el tratamiento, más difícil el tratamiento, nos corresponde a nosotros los neurogastroenterólogos. Yo escuché la palabra el segundo cerebro. Cuando hablamos del segundo cerebro, doctora, ¿a qué usted se refiere? Bueno, específicamente eso. Lo que pasa es que tenemos un cerebro también en el estómago. Así es, y es un cerebro complejo, porque es un cerebro que tiene la capacidad de dominarse. Él se autocontrola, no es quizás como nuestro sistema nervioso autónomo, que una parte de él podemos manejarlo nosotros a través de un control voluntario. Quizás decidimos entre ciertas cosas qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, en nuestro segundo cerebro, el intestino, que ahí se va a alojar el sistema nervioso entérico, no lo podemos controlar. Entonces, quizás si no se regula adecuadamente, si no se median adecuadamente su neurotransmisión, entonces ahí puede aparecer alguna enfermedad y estamos nosotros para eso. Doctora, cuando nos asustamos, cuando tenemos una impresión fuerte por algo, nuestro cerebro, nuestro estómago, es donde primero lo sentimos, ¿verdad?
se debe a ese cerebro que usted está hablando que reacciona desde nuestro estómago. Entonces, cuando tenemos algún tipo de reacción de ese tipo. Claro que sí, tenemos muchas sustancias, se llaman neurotransmisores, son los que se encargan de enviar ciertas sensaciones químicas, ciertos estímulos químicos, y ellos son los que van a reaccionar frente a cualquier evento, condición de estrés, alguna emoción, cualquier situación que tenga el paciente. En el caso de que estemos en una situación de miedo, gracias a esa neurotransmisión química, nos vamos a alertar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces nos vamos a activar para correr o para gritar. Sin embargo, en algunos casos siempre vamos a estar en hiperalerta, siempre vamos a estar en hipervigilancia. Y en esos casos quizás es bueno acudir al médico porque no es lo normal, no es lo establecido que siempre estemos bajo ese estrés. Entonces, en esos casos es que entra la neurogastroenterología porque sí es adecuado, sí es esperado que en ciertas condiciones, cuando vamos a firmar un contrato importante, cuando vamos a tomar un examen, que sí nos estresemos y tengamos que ir al baño, tengamos dolor abdominal, incluso hasta náuseas hasta cierto punto. Pero ya cuando eso se sale de control, entonces sí es bueno acudir al médico. Doctora, yo conozco personas que la veo y me dicen, no, yo no estoy gorda, ¿tú ves? Ese estómago que tengo, aventada, es inflamada que estoy. Hoy estamos celebrando el Día de la Inflamación Intestinal. ¿Tiene que ver esa inflamación que celebramos, que conmemoramos en el día de hoy, con ese síntoma que la gente manifiesta tener de inflamación intestinal? Bueno, hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial o se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Okay. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene 3 grandes espectros: la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la colitis inespecífica. La distensión abdominal o la inflamación abdominal va a responder a muchas causas. Dentro de estas está la que mencionamos. Pero es importante que la población sepa que quizás una inflamación abdominal, que serían las causas más frecuentes, van a obedecer a infecciones. La más frecuente es la viral, aunque pensamos que es la parasitaria, están las bacterianas, está incluso hasta un traumatismo, pero hay un grupo de pacientes que esa inflamación no va a ser aguda, no va a ser autolimitada, no va a resolver en pocos días, sino que es algo crónico que obedece a factores inmunológicos. Y en estos casos sí hay que pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal, que a propósito de hoy su día. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Porque yo veo que usted expresa diferentes causas, ¿verdad? Entonces, si es multicausal, ¿cómo diagnosticarla? ¿Cómo ustedes pueden determinarla? Pues el paciente primero va a llegar con la clínica, una clínica sugestiva. El paciente prototipo es uno que tiene entre 15, 30 años, aunque recordar que tiene 2 picos. Está el pico de los 15, 30, 35 años, como había mencionado, y hay otro grupo, un poco más pequeño, que ya es la tercera edad, por encima de los 65 años. Es un paciente que va a venir con dolor abdominal, que no mejora, con sangrado, evacuaciones, diarreas con sangre, puede venir con fiebre, con dolor abdominal tipo cólico y una pérdida de peso inexplicable o incluso mala absorción intestinal. El paciente ingiere los alimentos, los evacua prácticamente igual y entonces por eso tiene astenia, decaimiento y lo que ya mencioné, la pérdida de peso. Ese es un paciente que, como había mencionado también, es crónico, a pesar de diferentes tratamientos no mejora. Entonces ya ahí hay que pensar un poco más en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a hacer un grupo de analíticas, de estudios de sangre, para investigar si nos podría orientar a este. También se hace la endoscopia. Recordar que la endoscopia es el tubito que tiene la camarita en la punta, que a través de eso podemos ver toda la mucosa. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal va a tener características típicas, que si es en el caso de la enfermedad de Crohn, nos las vamos a tener desde la boca, con las aftas, hasta el ano, y en el caso de la colitis ulcerativa afecta concretamente el colon, el intestino grueso. También la histología, cuando hacemos esos estudios, vamos a tomar biopsia, que son unas pequeñitas muestras, se le llevan al patólogo y el patólogo, por las características que tiene, entonces nos va a arrojar el diagnóstico. Doctora, usted acaba de mencionar colon y recuerdo que hay muchas personas que teniendo algún tipo de afección en el colon, pues la ven manifestada en la parte de lo que es gástrica. Entonces, por estar
como encubierta por procesos gástricos, la gente tiende a comenzar a medicarse, a buscar y no llega realmente al punto de donde usted nos está hablando. ¿Cómo diferenciar colon y inflamación intestinal? Bueno, parte de la inflamación intestinal es la inflamación del marco colónico. O sea, cuando el paciente está todo el abdomen y lo tiene distendido, podemos orientarnos a que la inflamación está en los intestinos. Por lo general, cuando el paciente tiene una inflamación circunscrita en epigastrio, lo que le llaman la boca del estómago, ya ahí quizás nos orientaría un poco más a que la cosa está en el estómago. Una gastritis, como usted mencionó anteriormente, que por lo general la manejamos como dispepsia, hasta no tener la patología, pero ya cuando es colon, todo el marco o intestino delgado que se encuentra en el centro, ya la persona va a tener una distensión más global y quizás nos orientaría un poquito más a que esté en intestino. Cuando nosotros antes escuchaba yo mucho la gente decir, tengo gastritis, uno más joven, ¿verdad? Pues, y en el transcurso de los años casi todo el mundo sufría de gastritis. Es muy raro la persona que uno veía alrededor de uno que no sufriera de gastritis. Hoy en día yo estoy viendo que el tema de la gastritis, la gente ha como obviado que la gastritis, pero sin embargo hay medicamentos que se usan mucho, sobre todo esos protectores gástricos, porque la gente siempre tiene malestar estomacal. Entonces, ¿por qué ya no asociamos esos malestares a esa gastritis? ¿Ha desaparecido la gastritis? Pues no, realmente no. De hecho, todavía la dispepsia sigue siendo la causa más frecuente de consulta en gastroenterología. La dispepsia se divide en dispepsia por Helicobacter pylori y la que no está relacionada al Helicobacter pylori. La más frecuente todavía sigue siendo la infección por esa bacteria. Y entiendo que va a durar lamentablemente mucho tiempo por la rapidez, la inmediatez de todos los días. Ya no nos podemos sentar como lo hacíamos antes en la casa a desayunar, a almorzar, ya no podemos preparar nuestros propios alimentos como quizás lo hacíamos antes. Tenemos mucho estrés, mucha carga laboral, quizás no podemos higienizar nuestras manos adecuadamente, en fin, son muchos factores que van a provocar que nos infectemos con esa bacteria y entonces lamentablemente va a faltar mucho, pero no es imposible, pero va a faltar mucho para que esa enfermedad ya caiga a unos niveles prácticamente imperceptibles. Hoy por hoy sigue siendo la causa o uno de los motivos de consulta más frecuente en gastroenterología. Cuando la persona va mucho, generalmente anda de un especialista en otro, buscando una solución a un problema gástrico que no consigue. Usted ahorita mencionó la relación entre esta situación y la neurogastrología. ¿Cómo entra la neurogastrología a actuar en ese momento en que las personas están buscando por una u otra situación buscar una solución a este tema? Porque yo lo que estoy relacionando, usted me está hablando de un término, de una situación provocada por el organismo, ¿verdad? Ya sea por bacterias, como usted ha hablado, por una inflamación, pero cuando entra la parte que tiene que ver con la neurogastrología. Muy bien, en este padecimiento. Cuando la neurogastroenterología va a entrar desde el abordaje de las investigaciones, tratando de entender o buscar el diagnóstico preciso. La neurogastroenterología se basa mucho en la medicina de precisión. Primero vamos a buscar siempre las causas orgánicas, alguna infección, algo que justifique un evento inmunológico más multifactorial, como en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal que estamos también tocando hoy. Pero si no se encuentra una causa orgánica o un tumor, pero si no se encuentra nada de esto, entonces ya vamos a investigar si hay algún factor neurológico, algún factor sensorial alterado que es el que está provocando la situación. Por lo general, estos pacientes pueden, secundario a alguna alteración neurológica, tener mucha sintomatología y eso no significa que lo están fingiendo, ni que tienen algún trastorno, ni que tienen que ir a psiquiatría. Recordar, como habíamos mencionado ahorita, el segundo cerebro es nuestro intestino. En nuestro intestino se produce el 90% de la serotonina, es un neurotransmisor importantísimo. Entonces, si tenemos alguna alteración de este neurotransmisor, entonces van a ser mucho
condiciones en nuestro sistema que van a estar afectadas. Entonces, a través de de la manera en la que tratamos de regular este tipo de sustancias, podemos mejorar la calidad de vida del paciente va a tener menos dolor, menos sensación de distensión y demás. O sea que sí es una entidad, una alta especialidad que llegó para quedarse, como he dicho en otras ocasiones, porque le brinda un servicio muy útil al paciente porque mejora su calidad de vida. Nosotros estamos conversando, ustedes saben, con la doctora Beltré, pero nos tenemos que ir a una pausita. Cuando volvamos de esa pausa vamos a hablar con la doctora Beltré, ¿verdad? Cómo podemos evitar la prevención en este tema, qué papel juega en la prevención, cómo podemos prevenir antes de hablar de diagnóstico. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos. De regreso con ustedes en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos hablando con la doctora Tami Beltré acerca de esa afección que muchas personas manifiestan a diario, que son las inflamaciones intestinales y los problemas gástricos que esto genera. Doctora Beltré, resulta que hemos estado conversando, ¿verdad?, en un momentito en que estábamos en comerciales. Y le decía yo a la doctora el tema de que muchas personas ingieren alimentos, viven con una situación de salud, ¿verdad?, del estómago mal, pero que muchas veces esos alimentos pudiera estar afectando y que uno desconoce. ¿Realmente hay alimentos que afectan el buen desenvolvimiento de nuestro estómago, de nuestros intestinos? Sí, claro que sí. Lo primero que va a alterar el buen desenvolvimiento de nuestro sistema digestivo es una mala alimentación, que no llevemos una dieta balanceada. Por ejemplo, yo soy precursora de la fibra. La fibra no la vamos a digerir, pero es muy buena para la digestión. Es una cosa irónica, pero es así. ¿Por qué la necesitamos? Porque tenemos que terminar de eliminar todos esos desechos. Entonces, si no consumimos la fibra adecuada, no vamos a poder ir adecuadamente al baño, hacer nuestro hábito evacuatorio. Si no consumimos la cantidad de nutrientes de manera balanceada, entonces nos vamos a desnutrir. Hay muchos tipos de dietas, quizás para bajar de peso, que no tienen el balance nutricional adecuado. Cada vez que se hacen las dietas, tienen que ir donde un experto, donde un nutriólogo, que es nosotros los gastroenterólogos podemos orientar sobre quizás qué cosas comer, pero quien va a llevar eso al pie de la letra es usted con su nutriólogo. Esas son las dos personas que deben llevar tal engranaje, lo que tiene que comer, cómo debe ir bajando de peso. Estas dietas milagrosas es mejor evitarlas porque nos hacen daño, por ejemplo, al hígado, afectan también nuestro páncreas porque los estresan. Entonces hay que evitar la inmediatez, la precocidad que queremos en todo. Si queremos bajar de peso, queremos bajar 50 libras, en 2 semanas. De manera rápida, sí. Claro, todo lo queremos para allá, y no es así. Usted me decía, doctora, del estilo de vida. Nosotros, antes de irnos a la pausa, dijimos que el tema de la prevención, que íbamos a hablar de prevención. Y como la escucho hablar de esto, pues me estoy viendo que usted está sugiriendo ya ahí el tema de la prevención. Está hablando de prevención implícitamente cuando hablamos de estilo de vida. Cuando hablamos de prevención para estos problemas gástricos que afrontamos. La prevención 1A, y va a venir cualquier médico y le va a decir exactamente lo mismo, es mantener un estilo de vida saludable. Lo vamos a hacer a través de una dieta adecuada, una dieta balanceada, y dieta es lo que comemos, no lo que entendemos que es restricción, sino lo que se come diario, tratar de que sea equilibrado y a esto sumarlo con una buena hidratación y ejercicio. Ejercitarse es caminar, un ejercicio aeróbico, 30 minutos, 3 veces a la semana. Usted se coloca su ropa, no es que va a caminar 30 minutos al trabajo, no, sino que se coloca su ropa para ejercitarse, que el organismo lo entienda así. ¿Verdad? Que la mente y el organismo se pongan en eso para que pueda dar el fruto que estamos esperando. Y solamente con esas modificaciones vamos a retrasar o a evitar muchísimas enfermedades, no solamente las digestivas, sino de muchos órganos de la economía. Cuando hablamos, doctora, de medicación,
estuvimos hablando de prevención, de diagnóstico, pero en cuanto a la medicación, la gente tiende mucho a automedicarse para los problemas gástricos, sobre todo que comienza de boca en boca el mensaje entre una y otras personas. ¿Qué usted nos pudiera decir? Pues eso es un dolor de cabeza, esos son los medicamentos OTC, los medicamentos over the counter, que es el fármaco que usted puede ir a la farmacia y comprarlo y consumirlo. Sin embargo, ese tipo de fármacos en la mayoría lo que hace es que retrasa el diagnóstico oportuno. El paciente tiene dolor abdominal, va al médico y se compra un analgésico para ese dolor abdominal, pero si el paciente lo que tiene es gastritis y se compra un AINE, un analgésico, empeora la gastritis, porque esos fármacos empeoran la condición de la mucosa gástrica, para poner un ejemplo. Si ese paciente tiene dolor abdominal secundario a una enfermedad inflamatoria intestinal y consume AINES, va a ocurrir exactamente lo mismo, va a empeorar el cuadro, va a retrasar su diagnóstico. Si tiene cáncer, lamentablemente, que es algo que progresa muy rápido, también lo que va a hacer es que su pronóstico se ensombrezca. Y así en muchos casos, en muchas situaciones. Otra cosa es la vecina. Yo sé que los vecinos, los familiares, un saludo a mi madre que siempre está ofreciendo una pastillita, pero es una situación que siempre está. Yo sé que es de la mejor manera y con la mejor de las intenciones que lo hace, pero no es correcto. El paciente tiene que ir donde un médico, evaluarse, identificar cuál es la causa que está provocando su condición, y a partir de ahí entonces fácilmente ese médico, antes de indicar algún fármaco, hace analíticas y después es que brinda la terapia. No se salten pasos, porque al final de cuentas es su salud la que usted está poniendo en riesgo. Doctora, usted dice, me dio con lo de la pastillita, pero ¿y los té? Yo le digo los brebajes, porque la gente se inventa una clase de cosas. Tanto los té como ahora que están usando unos zumos, unas hojas, que realmente yo entiendo que no tienen como las proporciones adecuadas, ¿verdad? El que no tiene la indicación a través de su nutriólogo, no tiene como la precisión adecuada de las combinaciones que va a hacer con esas mezclas. Entonces, eso en el día a día de la receta. Eso es un problema también. Hemos tenido casos de hepatitis, inflamación del hígado, el paciente se pone amarillo, se inflama, le da fiebre, se complica e incluso se muere por el uso de tisanas, el uso de hierbas que no se sabe realmente la composición. El paciente tiene mucho tiempo consumiéndola y cuando ya llega al médico se hace poco, a veces nada, y a veces tiene la suerte de que se pueda revertir. Pero hasta con eso hay que tener cuidado. Ese uso crónico de hierbas medicinales, que no sabemos su composición, que vemos que el paciente está cambiando de coloración, está perdiendo peso de manera inexplicable, no siempre es porque le está haciendo bien. Entonces, vamos a evitar esas cosas, vamos a acudir al médico. Doctora, yo no quisiera que el tiempo se nos termine sin que usted nos diga sus contactos y dónde nosotros podemos ubicar. Claro que sí, me pueden ubicar en la Torre Profesional, en la suite 301 en Corazones Unidos, y también en el Centro Médico Real. Ahí estoy a sus órdenes. También estoy en la unidad Gastrometrics haciendo los estudios del eje intestino-cerebro. Y me pueden contactar al 849-361-5511 y por Instagram también como dra.tamibeltré_neurogastro. Estamos a sus órdenes. Doctora, repítale el teléfono de nuevo a nuestros televidentes. 849-361-5511. Nosotros encantadas hoy de haber tenido a la doctora Beltré en este espacio. Teniéndole esta cantidad de informaciones a usted y a ustedes, darle las gracias por estar ahí. No puedo dejar de despedir el programa sin antes darle las gracias a Janovi Delgado, que fue nuestro enlace y nuestro contacto allá en el Moscoso Puello. Está Janovi, encargado de comunicaciones en el Moscoso Puello. Un abrazo, muchas gracias, Janovi. Te agradezco el contacto, excelente. A ustedes entonces, nosotros nos vemos el próximo lunes. Sí, el próximo lunes con periodismo y salud con el doctor Alfredo Polanco. Doctora, mil gracias de nuevo. Pásenla bien y buen fin de semana. El placer es mío.